¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Bienvenido Raúl. ¿Qué tal Mauricio? ¿Cómo estás? Bienvenido también a todos nuestros oyentes suscriptores y suscriptores en todo este globo terráqueo. Claro, nos escuchan sí, desde muchas partes. Así es, Mauro. Bueno, Mauro, quisiera hacerte una pregunta. ¿Te gustaría saber qué ruidos se generan en el espacio exterior? ¿Me vas a invitar a escucharlos? Claro que sí, y a los oyentes también. Dale de una. Mauro, una vez escuchaste estos sonidos del espacio, inclusive que emiten algunos planetas, te quiero hacer una segunda pregunta. ¿Vos crees que hay vida fuera de la Tierra, en otro planeta o en otra galaxia? Contame. Qué interesante pregunta, Raúl, y me disculpas porque probablemente me extienda un poco en lo que te voy a decir. De antemano te digo que sí, tengo la plena certeza de que es así, de que no estamos solos. Y quisiera argumentar un poco la situación acerca de la pregunta. Mira, hace algunos años estaba en la terraza de la casa de un amigo en común y en aquel entonces este muchacho había comprado un telescopio. Estábamos muy gomosos con el asunto del telescopio. Observando el espacio. Yo estaba muy joven y me iba para allá, pues encantado porque se veía muy chévere todo, ¿cierto? Incluso me llamó mucho la atención que este planeta que nosotros nos mandan a pintar en el colegio con estos aros de colores, Saturno. se ve igual. Pero sí, claro. Se ve igual. Yo pensaba que eso era por diversión, como por hacerlo más bonito, pero en verdad se ve igual. Sí. Y este muchacho hacía muchas cosas, pues tú conoces la casa de Giovanni, es una parte alta. Recuerdo que enfocó hacia la ventana de un edificio que estaba muy lejos y se veía un señor que estaba cenando. Y se veía pues prácticamente ahí, como si estuviera al lado. Y él me hacía la misma pregunta. ¿Vos crees que estamos solos? En aquel entonces uno de pronto por tanto cuestionamiento que había, tenía uno como cierto temor de decirse sí o no. Sin embargo, uno contestaba con una respuesta que pareciera pues como un cliché, ¿cierto? Y es: no creo que en este universo tan amplio, tan grande, estemos solos. Y mira, Raúl, que en realidad, si tú te pones a analizar, el sistema solar es una vaina inmensa. Resulta que en esta galaxia, que es nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay una gran cantidad, enorme cantidad de sistemas solares. Y resulta que hay miles o tal vez millones de galaxias. Entonces nosotros diríamos, en realidad, desde lo más sincero y profundo de nuestro pensamiento, desde el fondo que es insobornable, ¿cómo podemos decir que estamos solos? Allí tiene que haber algo más, debe haber algo más. Y Raúl, las evidencias están de que nosotros no estamos solos y de que hemos estado siendo visitados por seres de otros mundos no hace algunos años. Miles de años. Allí están las evidencias y eso es lo que vamos a hablar a través de este episodio, lo que vamos a desarrollar, todas esas evidencias que podemos encontrarnos, o tal vez no todas, pero algunas. Bueno, algunas, las más relevantes. Algunas muy relevantes de nuestra región, pero en todo el mundo hay evidencias y vestigios de que hemos sido visitados por Mauro, otros es que seres. mientras tú me respondías a la pregunta, pues yo también me ponía a pensar y a mirar que en un universo tan enorme que, de acuerdo a los astrofísicos, científicos, este universo está en continuo movimiento y expansión. Y uno se pone a ver cuando miramos por ese telescopio o cuando uno tiene la oportunidad de ver estas imágenes, de contemplarlo,
Eso le genera a uno una sensación de inmensidad, de frío y de vacío también, porque estamos hablando de algo pues muy enorme. Entonces, ese universo que es tan enorme, Mauro, y oyentes, guarda misterios, y nosotros los seres humanos, para, digámoslo, no hablar del hombre, sino de ser más incluyente, tanto hombres como mujeres, nosotros los seres humanos apenas estamos descubriendo parte de aquellos misterios, parte. Y a medida que pasan los años, se van detectando elementos que nos hacen dudar a nosotros los habitantes de la Tierra de que realmente, y nos ponen a pensar de que sí, que esos avistamientos, que esos objetos que suelen llegar y mostrarse ante nuestros ojos, ante los ojos de los seres humanos, nos dan como esa evidencia, aunque nos generan miedo, ¿no es cierto? Pero sí nos dan como esa evidencia de que no estamos solos, que hay algo más allá de este planeta. Es que tendría que ser uno muy arrogante y pensar que en un universo tan enorme, donde la Tierra es una partícula de polvo comparada con todo el universo, el cosmos, ¿no es cierto?, que está en expansión, tendría que ser uno muy arrogante para pensar que solamente hay vida en la Tierra, hermano. Es que en realidad lo somos de alguna manera arrogantes porque tú acabas de decirlo, Raúl, somos un puntico. Una partícula de polvo. Es más, yo creo que es complicado que nos encuentren de lo pequeño que somos. Estamos hablando de un planeta, de un sistema solar. Ahora dinos nosotros, tú y yo, que somos algo completamente minúsculo. Si nos ponen al lado pues, de nuestro planeta como tal. Entonces sí hay una arrogancia en pretender que somos la única vida inteligente en todo este cosmos. Y esa arrogancia, todo el universo. Esa arrogancia existe en pretender que seamos los únicos, y también, tal vez me desvío un poco, Raúl, pero también existe esa arrogancia desde el punto de vista de cómo nosotros como seres humanos tratamos a otras especies. Claro, esa superioridad, que es bueno pues hablar de ello pues para que no creernos como tantos. Pero Mauro, en diferentes partes del mundo, los objetos voladores no identificados que llamamos como ovnis, ¿no es cierto?, se han manifestado de distintas, o si tú lo quieres llamar, de diversas maneras. Incluso hay personas que cuentan una aproximación muy cercana a estos seres. Otros, lastimosamente, quieren estafar a la gente con falsas teorías. Pero lo que sí es cierto, Mauro y oyentes, es que han habido muchos avistamientos, muchas experiencias que nos llevan a pensar que realmente estos seres, estos alienígenas, estas manifestaciones de otro planeta se vuelven en muchos casos muy evidente. Y sabes una cosa, Mauro, yo estoy consultando un libro que llama, y se lo recomiendo a los oyentes, a nuestros suscriptores, se llama Alienígenas Americanos. Este libro lo sacaron unos chilenos, se llama Alienígenas Americanos. Y ellos, ¿sabes qué dicen? Que estos extraterrestres han tenido contacto con políticos y, curiosamente, con aquellos políticos que realizaron golpes de Estado y dictaduras. Tremendo. ¿Cómo le parece, pues? Y tú no te das cuenta de algo también, y es que en todas las regiones hay como ciertos países que parecen un imán para este tipo de cosas. Claro, pero es que eso es lo que vamos a ver, Mauro, porque tú hablabas vamos a hablar de México, sí, Estados Unidos. Pero es que tú hablabas en términos Chile. generales, pero entonces vamos a hablar es de Latinoamérica, ¿no es cierto? En Latinoamérica y las experiencias OVNI, UFO o de encuentros extraterrestres, o si tú lo quieres llamar encuentros cercanos del tercer tipo. Mauro, desde Estados Unidos norte de México, pasando por Centroamérica, pasando por acá por Colombia, hasta llegar al cono sur, muchas y variadas experiencias nos arrojan documentación de encuentros con extraterrestres, con luces, con platillos voladores, con naves, como tú lo quieras llamar. Fenómenos demasiado extraños. Exacto. Entonces, mira, si nos quedamos y empezamos desde Norteamérica, por Estados Unidos, vamos a ver que el Área 51, personas que han sido abducidas, una cantidad de experiencias, pero nos vamos a centrar más bien en nuestra región más abajo, de México para acá. Y yo quisiera
quisiéramos, porque tú lo dijiste ahora, el fenómeno ovni no es nuevo, que nos lo está vendiendo de pronto Hollywood o de Norteamérica, nos están hablando de avistamiento y cosas por allá en la década de los 40, 50, los 60 y todo esto, y que ahora están desclasificando inclusive pilotos de la Fuerza Aérea Norteamericana o de Estados Unidos más concretamente, están desclasificando información que le tenían prohibido darla a conocer y hablan de encuentros con platillos voladores, como les decían, o como naves espaciales, pero por varios minutos, ¿no es cierto? Y también inclusive un astronauta que hace ya unos años murió, también hablaba de que estando allá en el espacio exterior vio unas luces que se acercaban a ese transbordador y que trataban pues como de comunicarse. Y eso es real, ahora ya lo están desclasificando, pero no quiero desviarme. Estamos hablando que el contacto de los seres humanos con los extraterrestres se remonta a muchos años, y tú me comentabas ahora de Cristóbal Colón. Claro que sí, y mira, antes de hablarte de lo de Cristóbal Colón, Raúl, yo sí quisiera, y lo digo, y asumo las consecuencias, que me digan conspiranoico, probablemente me van a decir, este man está loco, o qué cosa rara se tomó, pero el fenómeno ovni viene pasando, como lo reitero, como lo decías ahorita, hace muchísimo tiempo, y por alguna razón que desconocemos, nos lo vienen ocultando. Vienen maquillándolo. A los que se atreven a hablar del tema y investigarlo les llaman locos. Dicen que esta gente está mal de la cabeza. Pero resulta que yo sí te puedo decir desde mi muy profunda perspectiva y punto de vista, que esto nos lo vienen ocultando hace muchísimos siglos, hace muchísimo tiempo, no sé por qué motivo. Hablábamos de que sí, hay evidencias, Raúl, de que nos vienen visitando desde hace mucho tiempo, y hay una carta de Cristóbal Colón en sus viajes, cuando él pretendía llegar... En esa bitácora de navegación. En esa bitácora, cuando él pretendía llegar a la India y finalmente llega aquí a nuestras tierras, sí, manifiesta que se encontró en alta mar con unas luces extrañas, que rodearon el barco y que se sumergían en el océano y salían nuevamente de allí. Este fenómeno tiene otro nombre. De estos seres que de pronto no viajan al espacio, sino que se sumergen en el mar. Y pues hay teorías de que dicen que probablemente hay unas estaciones especiales, pero igual son extraterrestres, sí, claro. Pero resulta que en estos viajes de Cristóbal Colón, en estas cartas de navegación, Cristóbal dejó por escrito que se encontró este tipo de fenómenos. Y ahí estamos hablando de 1490 y algo, 1490, 94, algo así. Inclusive podríamos ir más lejos, y hay evidencias en cuadros de Leonardo da Vinci, y vamos a llegar acá, pero yo te sugiero que miremos a México. México ha tenido una actividad de encuentros, de avistamientos y una serie de fenómenos ovni demasiado extenso. México es un imán. Pero bueno, pero miremos... Es un país fantástico. Sí, claro, en la cultura, en todo. Pero miremos, por ejemplo, en México a un personaje llamado Quetzalcóatl. Nosotros dimos unas pinceladas pequeñas de este señor en el episodio de No, pero no era de este. No era de este. Cuando hablamos de... Pero entonces muy similar. Salto del Tequendama, pero este era... no era Bachué, era otro personaje de los Chicchas. Pero también lo nombramos en el episodio. Bueno, este Quetzalcóatl es la principal o primera deidad del panteón de los mexicas. Estamos hablando de los mexicas, la cultura mexica. Sí, que ahí viene el nombre de México, de los mexicas. Inclusive... Estamos hablando que fueron estos antes que los aztecas, y que los olmeca y los tolteca. Entonces, para ese panteón de la cultura mexica estaba Quetzalcóatl, que era la serpiente emplumada o la serpiente voladora. Ellos lo reconocían, ¿sabes como quién? El Señor dador de la vida, la luz, la fertilidad, la civilización y el conocimiento. Este Dios hombre enseñaba ética, valores, y como prueba de su humildad, el dios hombre serpiente emplumada solía lavar los pies de los más humildes. ¿A qué te suena esa figura? Ese era el Jesucristo mexicano entonces. Mira, solía lavarle los pies
de los más humildes. ¿Te suena conocido a otro personaje, no es cierto? Lo acabaste de decir. También el Horus, que era otro dios egipcio, o tal vez... Pero disculpa, pero cuando hablas de la serpiente emplumada es muy interesante también abordar lo siguiente, y es la connotación que se le da a este ser, que es esa figura de reptil, terrestre, que es lo terrestre, y la parte las emplumada, plumas, que es como lo celestial, lo espiritual, lo que es de otra dimensión. Y es algo que la humanidad siempre manifiesta así, que es a lo que son los ángeles o estas figuras divinas les ponen alas. Y bien interesante también tener en cuenta, Raúl, que esa figura de la serpiente emplumada está en el folclore chino también. Sí, también, claro, el dragón, todo esto. Pero entonces mira cómo este Quetzalcóatl, dios hombre, con un origen incierto, adorado por la cultura mexica, encarnaba unos principios extraterrestres. Y algo interesante de este personaje es que creo que llevan a uno de los conquistadores españoles a que lo conozcan. Uh-huh. Y narran que este hombre era un hombre como con apariencia nórdica, ¿no? Con barba. Sí. Que haga de cuenta pues como que venía de... Sí, de y que también se desaparece misteriosamente. Es más, Mauro, tú dijiste algo muy importante y me hiciste acordar de algo. Ya cuando pasa el tiempo, los aztecas que nacieron en esta cultura mexica esperaban el retorno de ese personaje. Cuando vieron a Hernán Cortés barbado y con ciertas características, pensaban que era el retorno de este personaje que había prometido que volvería, porque misteriosamente también se desaparece. Entonces, hay algo también muy interesante en ese México precolombino, y es la ciudad de Tenochtitlán. O Tenochtitlán. Uh-huh. ¿Cómo lo has escuchado? Así más o menos como tú lo dices. Tenochtitlán. Es complicado. Sí, Tenochtitlán. Era una ciudad precolombina. Mil disculpas a nuestros amigos de México si estamos pronunciando mal. Esta ciudad de Tenochtitlán, no, creo que es Tenochtitlán, fue construida sobre distintas islas en la superficie del ahora seco lago Texcoco. ¿Y era comparada con qué? Resulta que con una apariencia muy similar, si no es que es idéntica a como Platón, el gran filósofo, describe la capital de la mítica Atlántida. Mire pues, Atlántida. ¿Sí o no? La ubicaron en este lado del mundo. Inclusive Platón decía que, y otros escritores griegos decían que estaba más allá de las columnas de Atlas, apuntando pues como al mar Atlántico. Bueno, ahí tenés pues entonces este personaje de Quetzalcóatl y Tenochtitlán. Y también miramos que ellos tenían una diosa llamada Coatlicue en el cerro de Tepeyac, ¿sí? La diosa Coatlicue en el cerro de Tepeyac. Resulta, Mauro, que cuando los católicos traen su religión, traen sus santos y la Virgen, a ellos no se les hizo muy rara la imagen de la Virgen de Guadalupe. ¿Sabes por qué? Porque esa diosa tenía las características como esta virgen que se le aparece a un campesino, ya después de en la colonia, a un campesino Diego o algo así. Y resulta que a esta Virgen de Guadalupe la relacionan con un ser extraterrestre. No sé si has visto las pinturas que tiene como un círculo o una áurea dorada que la envuelve. ¿Recuerdas que también te habla de... Es que la Virgen tiene como mucha vinculación con estas cosas, aunque no lo crean. Mira que también hay una... La diosa de los cielos. Hay una historia también como algo parecida en Perú. Entonces mira, México pues como es tan rica en estas historias, en estas experiencias que ellos plasmaron de contacto con seres extraterrestres, y para ellos por eso no fue difícil aceptar esa imagen de la Virgen de Guadalupe, porque ya los antiguos mexicas estaban ya muy relacionados con la imagen de esta diosa, que era como un ser de luz y que también de alguna manera les protegía y les traía ciertos mensajes, ciertas cosas. Entonces hay una relación con esta diosa Coatlicue y la Virgen de Guadalupe. Al parecer son el mismo personaje extraterrestre.
Qué tremendo. Como decía hace un momento, estamos llenos de evidencias. Allí están las evidencias. Mauro, sigamos bajando. Sí, continuamos. Tú hablas algo acerca de Perú. De Perú. Y de las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca. Que son tan enigmáticas, que nos ponen a pensar tantas cosas, nos vuelan la cabeza. ¿Por qué hicieron eso? ¿Cuál era el propósito? Bueno. ¿Cómo lo hicieron? ¿Y cómo hicieron para que quedara tan perfecto? Es que mira que, como tú dices, las líneas de Nazca están en ese desierto de Nazca. Son unos geoglifos. Geoglifos. ¿Sabes qué es un geoglifo? Es una figura de gran tamaño que por lo general se construye en las laderas o en las grandes llanuras. Entonces... Esto incluso fue descubierto por un personaje que creo que iba en avioneta. En avión, pues para poderlo ver tenías que estar arriba. Ves o venía, ¿esto qué? Y resulta que de esto no habían hablado hasta que este señor lo vio. Bueno, Mauro, imagínate que esto fue llamado como un descubrimiento arqueoastronómico. ¿Sí? Entonces, por las dimensiones. Claro, entonces mira, se habla de que estas líneas tenían relación con alienígenas o antiguos astronautas. ¿Cuál? Para antiguos astronautas. Entonces, son unas líneas que la más grande llega a tener hasta 365 metros. Son varias. Pero lo interesante, lo que me llama a mí la atención, lo interesante de las líneas de Nazca es, Raúl, la cantidad de figuras de la fauna de la región, porque tú puedes ver allí un mono, encuentras un colibrí, creo que una tortuga, pues encuentras una cantidad, incluso sabes que ahí hay algo similar a un candelabro. Ajá, sí, también, claro. Pero entonces, Mauro, yo mirando y investigando acerca del tema, decía que ahí en este desierto de Nazca, que es bien grande, creo que va y limita con parte de Chile. ¿No te parece que decían algunos estudiosos que allí en este desierto llueve 20 minutos al año? Todavía, llueve 20 minutos al año. Entonces, le dieron una explicación de que estos, como llamamos, geoglifos, cumplían un papel muy específico y era orientar en esa sequía el agua hacia ciertos cultivos, hacia ciertas cosas, ¿no es cierto? Pero realmente también muchos estudiosos se han dado cuenta que estas figuras con el tamaño que tienen se ven desde el espacio, algunas, ¿no es cierto? Y tienen como cierta orientación a ciertos planetas y creo que algunos hacia la luna. Entonces, no es descabellado pensar que ellos lo estaban haciendo para los dioses donde lo ubicaban siempre, en el cielo, ¿no es cierto? Pero resulta... Y nombran mucho en las diferentes culturas, cuando se refieren a seres de otros mundos, nombran mucho Orión. Orión, las Pléyades, ahora vamos a mirar eso. Entonces mira, no es descabellado que esas imágenes estaban para de alguna manera tener contacto con esos alienígenas o antiguos astronautas. Imagínate hablar en ese tiempo de esos antiguos astronautas, que supuestamente pensamos que el término astronauta es muy norteamericano y muy nuevo, cuando empezó la carrera espacial entre Estados Unidos y en aquel tiempo la Unión Soviética, hoy pues Rusia y otros países. Pero bueno, los norteamericanos los llamaban astronautas y los rusos los llamaban cosmonautas, ¿cierto? Hacían esa diferenciación en esa carrera espacial. Pero bueno, la cuestión es que ya se hablaba que esas figuras de Nazca tenían cierta relación para tener contacto con esos alienígenas, con esos antiguos astronautas. Tremendo. De ahí bajamos o nos vamos hacia un lado a Colombia. Cuando tú hablas de, disculpa que de pronto destroce un poquito el guión, pero cuando tú hablas de esos antiguos astronautas o esos dioses, es que no deja de venirse inmediatamente a la cabeza lo que pasaba en la antigua cultura sumeria y cómo hablaban allí de unos personajes gigantes, de dioses Anunnakis, enormes, esto, claro, que tenían una longevidad tremenda, porque hablamos de personas que duraban miles de años. Es así, claro. No, es que, Mauro, nos llevaría mucho tiempo ocuparnos también pues de esas otras figuras, de toda esa historia, pero ubicándonos aquí en nuestra región, en Sudamérica, vamos a Colombia, y acá en Colombia hay un cerro que se llama Huayca, y es el imán de los ovnis. Ese cerro se trata de una elevación de la cordillera que se denomina el valle que está entre Tenjo y Tabio.
Eso es en el departamento de Cundinamarca, acá en Colombia. Y hay convenciones internacionales. Claro, ahí en ese valle. Y resulta que para muchos aficionados el fenómeno ovni se trata que aquella cordillera es una puerta dimensional. Nada más y nada menos que la entrada a otras regiones del universo, un lugar de alta concentración energética en el que naves de otros planetas se apostan para hacer vigilancia de la Tierra, ahí en ese valle que se llama Huayca, aquí en Colombia. Pues, esto está ubicado en Cundinamarca. Cundinamarca es un departamento de acá de Colombia cuya capital es Bogotá, ¿no es cierto? Entonces está entre dos poblaciones que se llama Tenjo y Tabio. Entre esas dos poblaciones de Cundinamarca está este valle que ha sido conocido como el imán de los ovnis o como la puerta a otras dimensiones, y tú lo acabas de decir ahora. Hay convenciones, hay personas que se van allí a avistar pues hacia el cielo y esperar tener un contacto con alguna nave. Y ojo que no hablamos, Raúl, de convenciones locales. Hablamos, probablemente sí las hay locales, pero hablamos de convenciones internacionales. Donde viene gente de todo el mundo que es amante a este fenómeno ovni. Mauro, y porque el tiempo conspira contra nosotros y se está avanzando. ¿Qué me dicen Chile? Llegamos a Chile. Chile, hombre, Chile tiene tanta historia de contacto con extraterrestres, con naves, con ovnis. Tiene tanto que inclusive hay un libro que se llama... Y ojo, Raúl, lo que te voy a decir, porque es, si no me equivoco, el primer gobierno fue el gobierno chileno que aceptó la existencia de los ovnis y empezó una investigación. Antes que los norteamericanos. Y si no me equivoco, creo que estas palabras las dijo la mandataria de aquella época, que era Michelle Bachelet. Bueno, ahí hay un dato pues curioso. Pero Mauro, llegamos a Chile y nos encontramos con el gigante de Atacama. Desierto de Atacama. Muy cercano a Perú. Muy cerca a Perú, en el norte de Chile queda el desierto de Atacama. Ahí está el gigante de Atacama, que es un geoglifo antropomórfico. Este geoglifo, a diferencia de las líneas de Nazca, que son de figuras animales, este geoglifo es Raúl, antropomórfico. Contextualiza un poquito a nuestros oyentes acerca de lo que quiere decir antropomórfico. Quiere decir que tiene forma humana, humanoide, o de hombre. Entonces este geoglifo es antropomórfico, prehistórico y el más grande del mundo. ¿Sabes cuántos metros tiene? 119 metros. 119 metros es tiene. Es una cosa enorme, inmensa. Sí. ¿Cuánto puede medir el edificio Coltejera aquí en Medellín? No, es que dicen que esos 119 metros es como similar al Empire State de Nueva York, el edificio. Eso escuchaba. O sea que el Coltejer le quedó en palotes. Claro, 119 metros este gigante llamado el gigante de Atacama. Dicen que fue construido en honor a los dioses que venían del cielo y que era una especie de tributo, posiblemente dirigido a alienígenas ancestrales. Tremendo. Eso está en Chile. Es que Chile, es que cuando hablamos de Chile, Raúl, hablamos también de otro imán de la región. De otro país con mucha influencia. Con mucha influencia y con muchos avistamientos. También un país en realidad muy enigmático. ¿Qué me dices, Raúl, de Rapa Nui? Bien interesante también. Esa isla por allá, en la última esquina, por allá, alejada de todo el mundo. Y con estos monumentos monolíticos gigantescos que... Pero no son los de la isla de Pascua. Las cabezas estas que las cabezas de Pascua, sí. De la isla de Pascua. Estos están algunos como vigilantes hacia el mar. Hay otros que están, pues, tal vez no pudieron terminarlos, pero ¿cómo carajos hizo esa gente para movilizar estas masas de roca tan pesadas? Bueno, vos tocas un tema muy interesante y daría como a entender que los alienígenas y nuestros ancestros tuvieron la posibilidad de que estos extraterrestres los hayan ayudado y hayan empujado de alguna manera ese desarrollo en la civilización, ¿no es cierto? Y en las diferentes culturas prehispánicas. Entonces, por ejemplo, me escapaban los mayas. Por ejemplo, los mayas sabían, mira lo que sabían los mayas en ese tiempo. Sabían de la dimensión, la ubicación del centro de la galaxia, de la Tierra, del Sol y de otros cuerpos celestiales. Y ellos aceptaban en sus textos que los dioses nos lo contaron, decían los mayas. Los dioses nos contaron y nos dieron la información para tener unos calendarios
tan precisos que duraban miles de años, tener y saber qué es la dimensión, ver la ubicación o saberse en la ubicación del centro de la galaxia, ver la ubicación de la Tierra con respecto al Sol y con otros cuerpos celestiales, y ellos decir, los dioses fueron los que nos contaron eso, decían los mayas. Entonces mira que no es cualquier cosa, no es ser conspiranoico como tú dices, pero es no ser arrogantes. No mira una cosa que se critica muchas veces, se critica el fanatismo religioso, ¿no es cierto? Pero también hay un fanatismo cientificista. Y es igual que el fanatismo religioso, porque trata de negar porque si no se puede demostrar por medio del método científico, entonces supercherías, supersticiones, fábulas, cuentos, pero mira que la sabiduría antigua le daba lugar a esto, a estos seres que transmitían un conocimiento y que venían de fuera de esta tierra. Aquí hay una cosa bien interesante, Raúl, es que yo invito a la gente a que tenga el siguiente pensamiento, y es que tengan la certeza de que ese cerebro que les fue dado, con el que llegaron, es igual y tiene las mismas capacidades de cualquier cerebro que hay aquí en esta tierra. Muchas veces las personas caen en aceptar las falacias, que no son otra cosa que si lo dijo Julano de tal o el científico tal, entonces debe ser así. Yo creo que debemos tener un pensamiento... El cientificismo también cae en el fanatismo. Debemos tener un pensamiento crítico y también tratar de sacar nuestras propias conclusiones. Y un pensamiento más abierto, claro. Porque es que, vuelvo y lo digo, allí la historia nos deja gran cantidad de evidencias, Raúl. Ahorita cuando socializábamos yo te decía, Raúl, antes de Newton... había una teoría, llegó Newton y la tumbó. Después llegó el señor Albert Einstein y también tumbó la de Newton, y probablemente más adelante tumben la de Einstein. Posiblemente, claro. Entonces tenemos que estar abiertos al cambio, a que no somos los dueños de la verdad absoluta y que la última palabra no existe. Siempre estamos descubriendo nuevas cosas, y que, vuelvo y repito, ¿qué es lo que nos quieren ocultar? ¿Por qué maquillan todo? ¿Por qué no lo ocultan? Eso ha pasado a través de la historia, Raúl. Ahorita hablamos acerca de cómo en un momento cuando invaden Egipto acaban específicamente con la biblioteca más grande del mundo. De Alejandría. Dicen los estudiosos, dicen algunas fuentes serias, que nos atrasaron en más de 1000 años. En el desarrollo de la humanidad. Allí había mucho conocimiento. Por el conocimiento que hay allí. Y ahorita, qué pena, tal vez nos desviamos un poquito. Yo te decía, Raúl, en los años 1830, antes de que estuviera la Torre Eiffel, se hacían unas ferias de tecnología en Francia, más precisamente en París. Allí la gente llegaba, colocaba sus puestos, sus toldos, y le mostraba al público sus inventos. Algunos inventos muy, muy bien elaborados, muy chéveres. Me imagino que otros eran una tontería. Pero hubo un señor en específico que mostró su invento, ¿y sabes qué era? Resulta que era un aparato que lograba, de alguna manera, aprovechar la luz solar. Había una especie de panel solar, y este señor acumulaba esa energía, y era energía que se podía utilizar para un montón de cosas. ¿Y sabes qué pasó después de que este señor dio a conocer su invento? En aquel entonces era el carbón la principal fuente para calentar los hogares, cocinar, para todo. El carbón tenía un costo considerable en la época. Pues después de que este señor dio ese invento, el carbón cayó por el piso. Era muy fácil y muy exageradamente barato conseguir carbón. Nadie más se volvió a interesar en el invento que ofrecía este señor, y se le cortó la financiación al invento de este hombre. Entonces, ¿por qué pretenden siempre ocultarnos las cosas, y sobre todo este asunto del fenómeno OVNI? Sí, siempre habrán algún tipo de intereses creados, pero yo te invito, ya cerrando este podcast, y que hemos viajado como en la historia mirando ese tipo de fenómenos y contacto de extraterrestres con seres humanos. Yo te invito a que miremos 2 casos específicos de contacto de personas, y más específicamente acá en Colombia, que llegaron a tener ese encuentro cercano al tercer tipo. Yo quisiera hablarte de un señor Enrique Castillo. Él contó que fue abducido
en Boyacá en el año de 1973, el 3 de noviembre, y que él viajó en naves extraterrestres. ¿Quién es este señor? Te preguntarás vos y preguntarán los oyentes. El señor es costarricense, era costarricense, murió en el 2013. ¿Y eso le pasó en dónde? ¿En Colombia o en Costa Rica? Bueno, no. Le pasó, inicialmente, mira lo que sucedió. En 1968 él está viviendo en Venezuela, por cuestiones laborales está viviendo en Venezuela, en Caracas, ¿sí o no? Entonces resulta que él llega y en 1968 faltaba un año para que el hombre llegara a la luna. ¿Te acuerdas que se dice que llegó pues, en 1969? Entonces, por aquel tiempo estaba la fascinación de los hombres por el espacio, eso era una conversación o una charla recurrente, y uno de los apasionados por este tema era este señor Enrique Castillo Rincón, un ingeniero, como te decía ahora, de nacionalidad costarricense, quien se encontraba trabajando en Caracas, Venezuela, para hacer la instalación de unas redes de telecomunicaciones para la época. Entonces, en una de esas tardes libres, este señor se fue para el cine a ver una película que, si usted quiere, la puede consultar. En el 1968 esta película está de moda, se llamaba Barbarella. Esta película hablaba de esa fantasía que existía en que los seres humanos fueran a otros planetas y en un futuro no muy distante pudieran ir a otros planetas y conocer otras civilizaciones. Resulta que este señor se va a ver a película cuando él está haciendo la fila. Él recuerda, que alcanzó a contarlo, que un señor que estaba haciendo la fila detrás de él se le acercó, y al parecer era un señor suizo llamado Cyril Weiss. Se le acercó y él pensó que era pues una persona común y corriente. Cuando estaba haciendo la fila para entrar al cine. Estaba haciendo la fila para entrar al cine y se le acercó a Enrique Castillo y le preguntó que si él creía en los extraterrestres. Y él no le puso cuidado y se le presentó que eres un ciudadano suizo. La cosa quedó así. Este señor, por cosas del destino, se vino a vivir acá a Colombia, en Bogotá. Pero la pregunta esa fue en Caracas, ¿cierto? Eso fue en Caracas. Entonces, estando acá en Bogotá, ¿cómo es que vuelve a ver al tal señor Cyril Weiss? ¿Se lo encontró aquí otra vez? Se lo encontró otra vez y él le manifestó a Enrique que él era uno de ellos. Que uno de ellos. Entonces, la hija cuenta, porque este señor, pues como te digo, ya murió. La hija de Enrique Castillo se llama Dayaini, y ella cuenta que estos sujetos se contactaron con él, que sus cabelleras eran rubias, ojos de colores claros, con una nariz y una boca delicada, al punto que se asemejaban a los nórdicos. Y por casualidad no eran muy altos. Y sus estaturas eran mucho mayor a los 1,70. Entonces, ella cuenta que contactaron a este señor y que el contacto duró 8 horas, en las cuales siempre se comunicaba de manera telepática. Había una comunicación telepática, pero llega un momento donde ellos le dicen que le van a revelar ciertas cosas y que debe de ir a esta laguna en Boyacá vestido como un campesino. ¿Cómo es como un campesino? Ahora ellos le dicen con ruana, con botas, que quieren encontrarse con él en una laguna en Boyacá. Sí, porque ya están comunicando de manera telepática. Entonces ya quieren que él vaya y telepáticamente le dan unos mensajes y le dicen que vaya a esta laguna en Boyacá, que ahí va a tener contacto con ellos desde una esfera que ellos dejaron cerca a unos árboles, a unas piedras, ¿cierto? Entonces, él le cuenta a la hija que ese contacto duró como 8 horas. Resulta que él pensaba que de pronto le iban a matar o algo, pero resulta que él cuenta pues que es abducido. Fue pues con mucho temor a ese encuentro, sí. Pues cualquiera. Y hay algo muy gracioso, él dice que cuando llegó a esa nave había un olor como a limón. ¿Qué a limón? Pues un olor que él sintió y que dice que él lo limpiaron todo. O sea, le hicieron como una desinfección. Él pensaba que de pronto le iban a matar, pero le dieron un mensaje y le decían: la tierra no da tregua, los terremotos, los temblores, los huracanes y los cambios constantes de clima acechan al hombre. Revueltas y divisiones políticas, asesinatos y encarcelamientos. Mira lo que le dijeron, surgen divisiones religiosas, pérdida de la fe en las mismas. Se estará negando a Dios con el proceder religioso de todas las sectas e iglesias. Se rinde el culto al poder del dinero. Los temerosos de Dios oran y esperan. El robo,
el atraco, el asalto, el secuestro y el asesinato estarán a la orden del día. Él dice que ese fue el mensaje que le dieron, que luego él viene y este señor escribió de hecho 2 libros que hablan acerca de esa experiencia que él tuvo. Tengo que decir también que han debatido este tipo de cosas y han dicho que es un fraude, pero ahí está pues esa experiencia que él nunca negó. Murió en el 2013, como te digo, y ahí el legado que dejó fue estos libros donde tuvo un contacto del tercer tipo cercano y recibió esta información. Y está el otro caso que yo creo que lo conoces, el caso de Arcesio Bermúdez. Este señor, el día 4 de julio de 1969 a las 7 de la noche se aparece una luz en la finca donde él está, y esa luz y eso que apareció ahí le cambió la vida de manera radical en un parpadeo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te acuerdas que fue? Pero Arcesio fue el que muere a los 3 días. El que muere a los 3 días. Entonces, ¿qué dicen ellos? Ese 4 de julio por la noche, a las 7 de la noche, están ahí en el mirador. Hay varias personas en esta finca. Hay muchos niños, hay personas adultas, entre ellos está Arcesio, que para la época tiene como 50 años. Y él ve como una especie de nave pequeña, ¿cierto? No, del tamaño de un carro. Por eso, o sea, del tamaño de un carro pequeña. Entonces dicen que de repente apareció una luz en un valle cercano a la finca en que estaban todos. Lo primero que ellos pensaron al ver esa iluminación tan próxima a la vivienda era que se trataba de un avión, por lo que decidieron hacer silencio para escuchar el ruido del paso del avión. Pero resulta que después de un rato no sonó nada y volvieron a mirar y la lucecita estaba más grande y se fue volviendo más grande y se veía el movimiento lento, pero se fue aproximando y se para en cierto lugar. Entonces resulta que Arcesio deja a la otra gente, sale corriendo, creo que atraviesa unos cultivos de mora, corre, hasta que llega más o menos a 11 metros de distancia de esa luz. Y cuando las personas, entre ellos la persona que cuenta esto ya tiene más de 50 años y en la época era un niño, dice que cuando nosotros llegamos a la parte del potrero detrás de la casa, unos 50 metros más allá, nos encontramos que abajo ya había corrido Arcesio y el objeto estaban frente a frente. ¿Qué pasó después, Mauro? Pues mira que este señor Raúl ese señor se enfermó. Después de eso, como al día siguiente. Como al día siguiente enfermó, pero lo extraño de este caso es que los síntomas de este señor eran muy, muy similares a cuando una persona está expuesta a niveles altos de radiación. Se mantuvo síntomas como vómito, diarreas. Creo que le bajó mucho la temperatura del corporal. Fue algo muy similar a la exposición alta a radiación. Ese señor finalmente muere a los 3 días. Sí, pero sin saber qué era. Sin saber qué era, pero con este señor pasó algo muy extraño, Raúl. Eso es lo más perturbador, Eso sí es bien perturbador, porque es que este señor es sepultado, llegan unos extraños personajes. De Estados Unidos. De Estados Unidos, al parecer unos científicos que solicitan llevarse el cuerpo de este señor para estudiarlo. La familia no lo permite. Y finalmente cuando van aquí pues se hace el desentierro que llaman, resulta que el cuerpo no estaba. No estaba el cuerpo ya. Fue así, se lo robaron. Fue profanado. Fue profanado y se lo llevaron. Para estudiarlo. Se lo llevaron y probablemente ese cuerpo está en Estados Unidos. No, eso sigue siendo un misterio. Pues lo más seguro es que fue eso, ¿cierto? Porque entonces ¿quién más lo iba a sacar? A mí me parece muy interesante por lo menos lo que dice uno de los testigos. Dice que nos quedamos 4 minutos observando el objeto. Empezó a elevarse verticalmente unos 30 metros sobre nuestras cabezas. Y tal como se ve en una película de ciencia ficción, con un chisquete de luz hizo ¡zup! Y desapareció. De la nave nunca descendió algo o alguien. Solamente se puede constatar que estuvo más o menos 4 o 5 minutos, por decirlo de alguna manera, frente a frente con este señor Arcesio Bermúdez. Raúl, y ojo con esto, que esto no es una invención, no es algo que queramos que sea algo fantasioso, no, en realidad esto pasó y hay documentación que puede dar fidelidad de que esto ocurrió. Allí están los recortes de prensa, este cuerpo fue profanado, se lo llevaron y pasó aquí en Colombia. Esto es uno de los casos más relevantes de acá de Colombia y hay muchos de los que podríamos hablar, pero pues no nos da el Mauro, tiempo, ¿cierto? Y tal vez pedimos disculpas porque tal vez habían
experiencias muy interesantes en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, ¿no es cierto? Y en otras partes de acá del continente. Estoy seguro que tal vez no, estoy seguro que las hay. Sí, pero entonces ya, hombre, para ir cerrando a modo de conclusión, podríamos decir que sí existe vida extraterrestre. Sí existe vida, puede que más adelante vamos a ver experiencias mucho más palpables, mucho más cercanas, pero yo concluiría que siempre hay alguien al otro lado. Yo creo que sí, estoy completamente seguro de esto. Por algún motivo ocultan muchas cosas, pero también son cosas que hay que tomar con pinzas. Tampoco pues todo puede ser verdadero, hay mucho fraude también, pero sí hay experiencias verídicas, y yo creo que no es posible, Raúl, que estemos solos nosotros en un universo tan extenso. Raúl, llegamos al final del episodio. Claro. Le quiero recordar a nuestros oyentes, muy importante, nuestro correo electrónico es kfecoloquio@gmail.com. Recuerden que también tienen la opción en YouTube de escribirnos, de hacer sus comentarios y, por qué no, de recomendarnos algún tema que ustedes quieren que nosotros tratemos en este podcast que se llama Café Coloquio. Raúl, nos escuchamos en un próximo episodio. Mauro y oyentes, hasta pronto. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.